La maestra Svetlana Petrova, directora de Ballet Clásico Monterrey, la academia más prestigiosa de la ciudad, me miró con una frialdad que congelaba el alma. Sus palabras, pronunciadas con una voz tan gélida como su reputación, se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Su hija no puede continuar. El ballet es un arte estético. Isabela parece un animal herido cuando intenta bailar. Las otras madres pagan por excelencia, no por ver esto. Además, los sonidos que hace arruinan la atmósfera. Aquellas palabras, dichas con tal desprecio y deshumanización, marcaron un antes y un después en mi vida y en la de mi pequeña Isabela. Soy Valentina Herrera, tengo 36 años y vivo en la vibrante Monterrey, México. Soy la madre de Isabela, mi valiente niña de 7 años, un ser de luz con un mundo interior vasto y un diagnóstico de TEA nivel 3. Mi pequeña, que aún no pronuncia una sola palabra, se comunica con la ayuda de su iPad y a través de unos gestos cargados de significado, solo que Svetlana Petrova jamás se molestó en aprenderlos. Este fue el inicio de nuestra batalla, la humillación que encendió un fuego imparable en el corazón de una madre. Si eres madre o padre de un niño neurodivergente, o simplemente te conmueve esta historia, coméntanos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es vital. Mi Isabela es la personificación de la alegría pura. Su cuerpo, flexible por la hiperlaxitud articular, una condición común en el espectro autista, a menudo parece danzar por cuenta propia. Aletea con una gracia particular cuando la emoción la desborda y gira, Dios mío, ¿cómo gira? Gira en círculos durante horas, en lo que yo sé que es su forma de autoestimulación, su manera de encontrar calma en el caos. Pero su mayor obsesión, su verdadera pasión, su gran amor, son los tutús de ballet y la música clásica. Podía pasar 8 horas al día, hipnotizada, viendo videos de ballet en su iPad, absorta en cada pirueta, cada salto, cada movimiento elegante que replicaba con sus manitas en el aire. Para mí, Valentina, como su madre, ver esa conexión tan profunda de mi hija con la danza era como presenciar un milagro cotidiano, una ventana a su hermoso universo interior. Esa obsesión, ese amor tan profundo por el ballet, fue lo que me llevó a tomar una decisión trascendental en febrero de 2024. Pensé que inscribirla en la Ballet Clásico Monterrey, la academia más prestigiosa de la ciudad, dirigida por la imponente Svetlana Petrova, una ex bailarina del Bolshoi, sería la manera perfecta de canalizar esa pasión, de darle una estructura a sus movimientos, un lugar donde su amor por la danza pudiera florecer. El lema de la academia, "Toda niña puede bailar", resonaba en mi cabeza como una promesa. Tenían una lista de espera de 2 años, y la mensualidad era de 6,000 pesos, pero mi corazón de madre me decía que valía cada centavo. Con la esperanza desbordando mi pecho, pagué la inscripción de $15,000, los 3 meses adelantados que sumaban 18,000 más, y los $3,500 de un uniforme especial, hecho a la medida, que mi Isabela luciría como una verdadera princesa. Era una inversión considerable, casi un sacrificio, pero la imagen de mi hija bailando feliz era mi mayor tesoro. Llegó el 5 de febrero, el día de la primera clase de Isabela. Recuerdo su alegría desbordada, sus ojos brillando como estrellas, cuando se puso su tutú rosa. Estaba radiante. Entró al salón con una energía que iluminaba el espacio. No seguía la coreografía de la forma convencional, es cierto. Mientras las otras niñas se esforzaban por imitar los pasos exactos de Svetlana, Isabela se movía a su propio ritmo. Giraba sin parar. Sus aleteos eran más frecuentes de lo usual. Su rostro era una explosión de pura felicidad. Imitaba los movimientos que veía, sí, pero los adaptaba a su propia expresión, a su manera única de sentir la música. Las otras niñas, al principio, la miraban con curiosidad, algunas con una sonrisa tímida, otras con extrañeza. Pero Svetlana no sonreía. Su rostro, inmutable,
reflejaba un disgusto visible, una mueca de desaprobación que se profundizaba con cada giro espontáneo de mi hija, con cada sonido gutural que Matías emitía en su éxtasis de alegría. Aquel día, a pesar de la felicidad de mi hija, sentí un frío recorrer mi espalda, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Una semana después, la temida llamada llegó. La recepcionista me citó con la maestra Svetlana. Entré a su oficina con el corazón palpitando en mi garganta, sintiendo ya el peso de su juicio. Y allí, sentada frente a mí, con una postura erguida y una expresión de superioridad, la ex bailarina del Bolshoi descargó su brutalidad. Sus palabras, crudas y llenas de desprecio, destrozaron mi alma. Me habló de estética, de excelencia, de cómo Isabela era una distracción, un ser animal herido, que arruinaba la atmósfera de su arte. En ese instante, mientras escuchaba cómo deshumanizaban a mi hija, cómo la reducían a un estorbo, sentí una punzada de dolor tan aguda que me costaba respirar. Pero en medio de esa humillación insoportable, algo se rompió dentro de mí y al mismo tiempo, algo nuevo nació. La pena se convirtió en furia, la desesperación en determinación. Mi hija no era un animal herido, era una bailarina, y nadie, absolutamente nadie, me iba a decir lo contrario. Ese fue el día en que la leona que habitaba en mí despertó, dispuesta a luchar con uñas y dientes por la dignidad de mi Isabela. Mi Isabela, mi pequeña guerrera de 7 años, vivía y respiraba ballet. Era su mundo, su obsesión más profunda. Pasaba 8 horas al día pegada a la pantalla, viendo videos de bailarinas gráciles, de tutús que volaban, de piruetas que desafiaban la gravedad. Sus ojitos brillantes seguían cada movimiento, cada paso. Como madre, yo, Valentina Herrera, sentía la necesidad de canalizar esa pasión, de darle una salida a esa energía que la hacía aletear y girar en círculos por horas en nuestra casa en Monterrey. Quería que su sueño del tutú rosa se hiciera realidad, que la música clásica que tanto amaba resonara en un salón de baile, no solo en nuestra sala. Para no perderte más relatos inspiradores de madres guerreras como Valentina, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Fue así como llegamos a Ballet Clásico Monterrey, la academia más prestigiosa de la ciudad, dirigida por la famosa Svetlana Petrova, una ex bailarina del Bolshoi. Su lema, "Toda niña puede bailar", me había llenado de una esperanza inmensa. En febrero de 2024, hicimos una inversión enorme, un sacrificio familiar para darle a Isabela esa oportunidad. Pagué 15,000 pesos de inscripción, $18,000 por 3 meses adelantados y otros $3,500 por un uniforme especial. Cada peso era un acto de fe en el potencial de mi hija. Ver a Isabela con su tutú rosa, el que tanto había anhelado, fue un momento mágico. Sus ojos no verbales, que se comunicaban con su iPad y algunos gestos, brillaban con una felicidad que me desbordaba el alma. El 5 de febrero, el día de su primera clase, Isabela estaba radiante. Entró al salón con su tutú impecable, su cuerpo pequeño lleno de una energía desbordante. No seguía la coreografía, por supuesto. Su hiperlaxitud articular, común en el TEA, le daba un estilo propio, único. Ella simplemente se movía al compás de su propia música interior, girando sin parar con sus aleteos de emoción, imitando algunos movimientos que había visto 1000 veces en sus videos. Era su forma de expresarse, de liberar esa alegría inmensa que sentía. Observé a las otras niñas mirarla con curiosidad, algunos con una pizca de extrañeza, otros con una inocencia que aún no conocía el juicio. Pero entonces, mi mirada se encontró con la de Svetlana Petrova. La directora, con su figura rígida y su rostro inexpresivo, no pudo ocultar su disgusto. Una arruga de desagrado se formó entre sus cejas, una mirada de desaprobación que me atravesó como un cuchillo helado. En ese instante, supe que la promesa de inclusión de la academia era solo una hermosa mentira.
Ese fue el primer golpe a mi corazón de madre. La primera señal de que el sueño de mi hija estaba a punto de convertirse en una amarga decepción. Una semana después de la primera clase de Isabela, la llamada de Svetlana Petrova, la directora de Ballet Clásico Monterrey, llegó como un mazazo. Sabía que algo andaba mal. La mirada de disgusto que me había dedicado en el salón de baile, esa que me había helado el alma, no podía presagiar nada bueno. Con el corazón en un puño, me presenté en su elegante oficina. El ambiente era tan frío y estéril como su mirada. Si esta historia te está conmoviendo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada nuevo y poderoso relato. Svetlana, con la misma postura impecable de una ex bailarina del Bolshoi, pero con una frialdad glacial, no se anduvo con rodeos. Sus palabras fueron un puñal que me atravesó el pecho, uno tras otro, con una crueldad que jamás había experimentado. Señora Herrera, comenzó, con un tono que no admitía réplica. Su hija Isabela no puede continuar en esta academia. El ballet es un arte, sí, pero es un arte estético. Y francamente, la forma en que Isabela intenta bailar. Parece un animal herido. Un animal herido. Esa frase, pronunciada con tal desprecio, resonó en mis oídos como una detonación. Mi hija, mi dulce Isabela, que encontraba su mayor alegría en el movimiento y la música. ¿Un animal herido? Sentí cómo la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la compostura por un instante más. La humillación apenas comenzaba. Continuó, su voz gélida, cada palabra calculada para herir. Las otras madres pagan una mensualidad de 6,000 pesos por excelencia, no por ver esto. Además, los sonidos que hace su hija, esos ruiditos guturales y sus aleteos constantes, arruinan completamente la atmósfera de concentración que buscamos en nuestra academia. Los sonidos que hace. Esos eran los ruidos de felicidad de mi Isabela, su forma de autorregularse, de procesar la sobrecarga sensorial, sus expresiones de puro gozo cuando la música la movía. Pero para Svetlana eran solo ruidos que arruinaban la atmósfera. Me estaba diciendo, sin filtros, que mi hija no era lo suficientemente normal o bonita para el ballet, que su alegría, su inocencia, su forma única de existir, eran una imperfección que no tenía cabida en su elitista academia. Cada una de sus palabras se clavaba más hondo, no solo en mi corazón, sino en la idea misma de la inclusión que tanto había prometido su lema. El dolor era inmenso. La rabia crecía en mi interior como un volcán a punto de erupcionar. Ver a mi hija, que solo quería bailar con su tutú rosa, ser deshumanizada de esa manera, tratada como un estorbo, un defecto estético, fue un momento decisivo. Fue el punto de no retorno. En ese instante, supe que no podía quedarme callada. Esa humillación no se quedaría sin respuesta. La semana siguiente a aquella humillación brutal en la oficina de Svetlana Petrova, el aire en mi hogar, en Monterrey, se sentía denso, pesado, como si una tormenta se avecinara. Después de que la directora de Ballet Clásico Monterrey me dijera que mi hija Isabela arruinaba la estética y parecía un animal herido, las palabras rebotaban en mi cabeza, pero mi corazón solo podía sentir un terror inmenso por mi pequeña. Sabía que la expulsión era inminente, lo presentía, pero nada me preparó para la frialdad y la crueldad con la que llegó. Demuéstrale a Valentina e Isabela tu apoyo. Dale me gusta a este video si crees que la inclusión siempre debe triunfar. Cada me gusta es un abrazo a Isabela y un grito de esperanza para todas las familias que luchan por un mundo más justo. Y así fue, como un puñal clavado en la espalda. Una mañana, la carta formal llegó a mi puerta, sellada con el elegante logo de la academia. Era la sentencia. Isabela, mi niña de 7 años, mi pequeña bailarina no verbal que giraba en círculos por horas como autoestimulación, estaba expulsada. La razón, escrita en un lenguaje aséptico y descarado: incompatibilidad con la metodología de enseñanza. Incompatibilidad.
como si su forma de ser, su esencia misma, fuera un error a corregir, un defecto incompatible con la excelencia que la tal Svetlana tanto pregonaba. Y para rematar la indignidad, no solo prohibían la entrada a mi hija, sino que se negaban a devolvernos un solo peso del dinero que había pagado. La inscripción, los 3 meses adelantados, el uniforme especial que mi Isabela amaba. Todo perdido. Un descaro, una estafa en toda regla, amparada bajo el velo de la estética y la exclusividad. Pero el golpe más devastador no fue el económico, ni la ofensa. Fue ver a Isabela. Mi niña, que siempre tenía una energía contagiosa, se apagó. Lloró por 3 días seguidos, con un llanto silencioso y desolador que me partía el alma en 1000 pedazos. No eran lágrimas con sonido, era una melancolía profunda que se manifestaba en su quietud, en sus ojos vidriosos y en la forma en que su cuerpo, antes siempre en movimiento, se encogía sobre sí mismo. Dejó de comer por 1 semana. Su obsesión, su alegría, su tutú rosa, que antes era la prenda más preciada de su universo, ahora yacía olvidado en un rincón de la cama, un recordatorio mudo del dolor, de la incomprensión y del rechazo que había sufrido. Verla así me destrozó hasta lo más profundo de mi ser. Su pequeño corazón, puro y lleno de sueños de ballet, había sido pisoteado, y yo, su madre, no había podido protegerla de la crueldad de ese mundo. En esos días de oscuridad, abrazando a mi Isabela en silencio, sintiendo su tristeza, algo se encendió en mí. La impotencia se transformó en un furor frío, una promesa inquebrantable. Ya no era Valentina Herrera, la madre que intentaba encajar a su hija en un molde. Era la leona herida, la guerrera dispuesta a incendiar el mundo si era necesario para hacer justicia por su cría. Miré el tutú rosa de Isabela, que brillaba débilmente bajo la luz de la ventana, y prometí. Prometí que la humillación, el dolor y la discriminación que mi hija había sufrido a manos de Svetlana Petrova no quedarían impunes. Este era el punto de inflexión. El llanto de Isabela se convirtió en el grito de guerra de mi corazón, y esa promesa de justicia se volvió el propósito ineludible de mi vida. Svetlana y su academia no sabían con quién se habían metido. Después de la injusta expulsión de mi Isabela del Ballet Clásico Monterrey, el llanto mudo de mi hija y el dolor que la consumió por 1 semana se convirtieron en el motor más poderoso que jamás haya sentido. Mi dolor, mi rabia, no se quedaron en lágrimas. No, se transformaron en una sed insaciable de justicia, en una determinación feroz. Sentía que no solo me habían robado el sueño de mi hija, sino que habían insultado su existencia misma. Y yo, Valentina Herrera, no iba a permitir que eso quedara impune. Comencé a investigar a Svetlana Petrova y a su prestigiosa academia. Quería desenterrar la verdad, por más oscura que fuera, para saber exactamente contra qué tipo de monstruo estábamos luchando. Si conoces a otra madre que lucha por la inclusión de sus hijos, comparte este video. Juntas somos más fuertes. Tu voz y tu apoyo pueden ser el faro de esperanza que otra madre necesita para no rendirse. Mi investigación comenzó con llamadas discretas, con mensajes a grupos de madres, con búsquedas exhaustivas en redes sociales y foros. No podía creer que la discriminación que había sufrido mi Isabela, mi niña de 7 años con TEA nivel 3, fuera un caso aislado. Y mi instinto maternal no me falló. Lo que encontré me heló la sangre y confirmó mis peores temores. Svetlana Petrova no era solo una directora cruel e insensible. Era una depredadora, una empresaria sin escrúpulos que utilizaba la fachada del arte para ocultar un patrón sistemático de abuso. Descubrí, con un nudo en el estómago, que Svetlana había expulsado a al menos otras 5 niñas con discapacidad en los últimos 3 años. 5 historias de sueños rotos, de padres humillados y de niños heridos, igual que mi Isabela. Lo más indignante era que a todas ellas, igual que a mí,
les había cobrado las costosas inscripciones y mensualidades por adelantado, prometiendo una inclusión que nunca llegó. Se embolsaba el dinero sin jamás integrar a las niñas en sus clases, sin hacer una sola adaptación, sin mostrar un gramo de empatía. Las usaba, se aprovechaba de la esperanza de las familias, y luego las descartaba como si fueran un material defectuoso, un estorbo para su estética, impecable. Era un patrón de discriminación tan claro como el agua, una cadena de abusos que mi Isabela no sería la última en sufrir si yo no actuaba. Pero la profundidad de su corrupción iba más allá. Al ahondar un poco más, no solo encontré testimonios de madres, sino también registros de denuncias previas, pequeñas quejas que habían sido archivadas o ignoradas, sin resolución alguna. Esto me demostró que Svetlana se sentía intocable, protegida por su fama y su elitismo, acostumbrada a pisotear a quien considerara inferior, sin consecuencias. Su academia, el Ballet Clásico Monterrey, era un feudo donde la discriminación era la norma y la impunidad, su corona. Y entonces, el golpe de gracia, la cereza podrida del pastel. Descubrí que Svetlana Petrova, la gran ex bailarina del Bolshoi que cobraba mensualidades exorbitantes y se jactaba de la excelencia, estaba declarando menos ingresos al SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Evasión fiscal. No solo era una discriminadora, una abusiva y una déspota. Era una criminal que estafaba al gobierno y, por extensión, a todos los ciudadanos de México. Era un fraude completo, desde su falsa promesa de inclusión hasta sus manejos financieros turbios. En ese momento, mi dolor personal por Isabela se transformó en una indignación colectiva. Ya no era solo la batalla de Valentina por su hija, era una guerra contra la injusticia, contra la mentira, contra la impunidad. Cada pieza de información que desenterraba legitimaba más mi lucha y la hacía más fuerte. Svetlana Petrova había subestimado gravemente el poder de una madre que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Mi Isabela no sería la última niña a la que ella llamaría animal herido. Yo me encargaría de eso. La magnitud de su abuso de poder y la profundidad de su hipocresía me dieron la gasolina que necesitaba para desatar la tormenta que estaba a punto de caer sobre el Ballet Clásico Monterrey. Su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Con la verdad en mis manos, esa que desenterré con mi propia investigación sobre Svetlana Petrova y el Ballet Clásico Monterrey, mi alma de madre no podía quedarse quieta. La furia y el dolor se transformaron en una determinación de hierro. Era el momento de llevar la guerra a los tribunales, de enfrentar al sistema y de hacer que pagaran por cada lágrima de mi Isabela. Síguenos en nuestras redes sociales de Historias Emocionantes para mantenerte al tanto de estas y otras historias de superación. Mi estrategia era clara, sin fisuras. La primera denuncia la presenté ante la Profeco. No era solo la negación de un servicio, era la estafa de habernos quitado nuestro dinero, la inscripción, los 3 meses adelantados, el uniforme, sin ninguna intención real de cumplir su promesa de inclusión. Era inadmisible que se beneficiaran económicamente de la esperanza de una madre y el sueño de una niña. Luego, mi corazón me guió directamente a la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Aquí, mi voz tembló, pero mi convicción fue inquebrantable al relatar cómo Svetlana había llamado a mi Isabela un animal herido, cómo había destrozado su espíritu por el simple hecho de ser diferente. Era una denuncia por la discriminación más pura y cruel, por cada mirada de desprecio y cada palabra hiriente que mi hija no merecía. No solo buscaba justicia, buscaba un precedente para que ninguna otra niña sufriera lo mismo. Y si creían que se iban a ir de rositas con sus manejos, estaban muy equivocadas. La verdad que descubrí sobre su evasión fiscal, esa forma tan descarada de engañar al sistema, la llevé directamente al SAT. Si jugaban sucio con la inclusión, seguro lo hacían con el dinero. No iba a dejar pasar ni una sola de sus faltas. Finalmente, y quizás la más importante para mí, inicié una demanda civil por daño moral. Porque el dolor de mi pequeña Isabela, sus 3 días de llanto inconsolable, esa semana en la que dejó de comer,
no tenían precio, pero sí merecían una compensación, un reconocimiento público del daño psicológico y emocional irreparable que le habían causado. Era por ella, por su inocencia pisoteada, por su derecho a soñar y a ser feliz. Su impunidad había terminado, la guerra se había declarado, y esta madre guerrera no descansaría hasta ver la justicia llegar. Mientras la justicia legal, como sabemos, avanza a su propio ritmo, lento y meticuloso. Mi corazón de madre sabía que teníamos otra arma, una que podía actuar con la velocidad de un rayo y la fuerza de un huracán. La vía mediática. Con las denuncias legales ya en marcha, decidí tomar un camino distinto, uno que expusiera la verdad de Svetlana Petrova ante los ojos de todo México. No podía permitir que la belleza de mi Isabela fuera silenciada. ¿Qué te inspira esta increíble demostración de resiliencia? Déjanos un comentario inspirador abajo y sé parte de esta conversación. Fue entonces cuando grabé a mi Isabela, de 7 años, en la intimidad de nuestro hogar. Con su tutú rosa, ese mismo que llevaba cuando la humillaron, ella bailaba con una alegría contagiosa, con una libertad que me erizaba la piel. Giraba en círculos, aleteaba con cada nota de música clásica que llenaba la habitación, una expresión pura y desinhibida de su alma. Su cuerpo, con su hiperlaxitud articular, se movía a su manera única, hermosa, llena de vida. No seguía coreografías preestablecidas, pero cada movimiento era auténtico, un derroche de pasión. Ese video era el testimonio viviente de lo que Svetlana había llamado un animal herido. Con un nudo en el estómago, pero una determinación inquebrantable, subí ese video a TikTok. Lo contrasté, de forma brutal, con el audio de Svetlana Petrova diciendo que mi hija arruinaba la estética y que parecía un animal herido. Era un grito, no de dolor, sino de puro potencial y belleza. Lo titulé con un hashtag que se convertiría en un himno. Baila, Isabela, baila. Y les juro, la respuesta fue explosiva, algo que jamás pude haber imaginado. En cuestión de horas el video explotó. Cientos, luego miles, luego millones de personas lo vieron. Acumuló 6.7 millones de vistas en un abrir y cerrar de ojos. Los comentarios se desbordaron, miles de ellos, de gente conmovida hasta las lágrimas por la inocencia y la resiliencia de mi Isabela. La indignación fue masiva, un rugido colectivo contra la crueldad y la discriminación. La voz no verbal de mi hija, a través de su baile lleno de alegría, resonó en millones de corazones, demostrando que la verdadera estética nace del alma, no de la rigidez de una academia. El mundo entero estaba viendo la verdad que Svetlana intentó ocultar y la estaba abrazando. El movimiento, donde baila Isabela baila, había trascendido las pantallas de TikTok, había tocado fibras, había encendido la chispa en tantos corazones que sentían la misma injusticia. Ya no era solo un video, era un grito de guerra, una bandera que ondeaba por la inclusión. La respuesta a mi llamado fue abrumadora, y con el apoyo incondicional de Ballet Inclusivo México, comenzamos a materializar lo que muchos creyeron imposible. Para conocer más sobre nuestras iniciativas y cómo apoyamos a otras madres que, como yo, luchan por la inclusión de sus hijos, te invito a visitar el sitio web de Historias Emocionantes. Tu ayuda, por pequeña que parezca, hace una diferencia monumental en la vida de muchas familias. Organizábamos algo grande, algo que hiciera tanto ruido que nadie pudiera ignorarlo. Y así fue. Un día soleado en una de las plazas principales de Monterrey, se llevó a cabo el flash mob más hermoso que jamás pude haber imaginado. 80 niñas, 80. Todas con alguna discapacidad, todas bailando con sus propias maneras, con sus propias sonrisas, con sus propios tutús. Y al centro de ese mar de sueños, con su tutú especial y sus giros llenos de pura emoción, estaba mi Isabela Herrera, de 7 años. Verla ahí, rodeada de tanto amor y aceptación, fue como si el universo entero le diera el aplauso que Svetlana Petrova le había negado.
La música llenaba el aire. La gente aplaudía, algunos lloraban, y cada movimiento de esas niñas era una bofetada a la discriminación. Pero el destino, o tal vez la justicia divina, nos tenía guardado un escenario aún más grande. La historia de Isabela y el flashmob llegaron a los oídos de la producción de Ventaneando, el programa de espectáculos más icónico de TV Azteca. Nos invitaron al programa en vivo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Era la oportunidad perfecta para exponer la verdad, no solo a nivel local, sino a todo México. En el set, Isabela, mi pequeña guerrera, bailó en vivo. Con su iPad y sus gestos, a su manera única y hermosa, se movió con la música, giró en sus círculos de autoestimulación, aleteó con una alegría contagiosa. Patti Chapoy, la conductora que ha visto de todo en la televisión, no pudo contener las lágrimas. Lloró al aire, conmovida por la pureza de mi hija. En ese momento, sentí que la voz de Isabela, la niña que Svetlana había llamado animal herido, estaba siendo escuchada por millones. La exposición fue masiva. No solo recibimos un mensaje de apoyo inmenso, sino que el programa, con un gesto de generosidad increíble, hizo una donación de 500,000 pesos para el ballet inclusivo. 500,000 pesos, para que más niñas como Isabela pudieran encontrar su lugar en el mundo de la danza. Y, por si fuera poco, en la misma transmisión, Svetlana Petrova fue mencionada, sí, con nombre y apellido, como la maestra cruel que había expulsado a Isabela. Su nombre, antes sinónimo de prestigio en el ballet, ahora estaba ligado a la vergüenza nacional. La venganza de una madre no podía ser más dulce ni más pública. El show apenas estaba comenzando, y Svetlana ya había perdido la primera gran batalla. La justicia, que a veces parece ciega y lenta, finalmente alcanzó a Svetlana Petrova con una fuerza devastadora. La exposición mediática, las denuncias legales y la organización de madres como yo, Valentina Herrera, tejieron una red de consecuencias de la que no pudo escapar. Lo que comenzó como un pequeño susurro de indignación por mi Isabela, se convirtió en un rugido que hizo temblar los cimientos de su imperio discriminatorio. Si esta historia te ha impactado y crees en el poder de la unión para luchar contra la injusticia, ¿por qué no recomiendas nuestro canal a un amigo? Cada voz cuenta para crear un mundo más inclusivo y para que más madres encuentren la fuerza para no quedarse calladas. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, no tardó en actuar tras mi denuncia. Descubrieron que Svetlana había estado evadiendo impuestos sistemáticamente. La multa fue brutal, 2.3 millones de pesos. Imaginen la cara de la ex bailarina del Bolshoi, la estrella del ballet, al ver esa cifra. Simultáneamente, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, también impuso su propia multa de 450,000 pesos por negación de servicio y prácticas abusivas. Eran golpes financieros que demostraban la ilegalidad de sus acciones. Pero la peor parte llegó con las demandas civiles por daño moral. Las 8 familias que se unieron a nuestro frente común, junto con la mía, ganamos nuestras demandas. El monto total ascendió a una suma escalofriante de 3.5 millones de pesos. Svetlana Petrova se vio ahogada en deudas. Su preciada Ballet Clásico Monterrey, que antes era un símbolo de exclusividad y prestigio, fue embargada en junio de 2024. Su academia, su vida, su legado, todo bajo el control de la justicia. A la ruina financiera se sumó la destrucción de su carrera profesional. La noticia de su crueldad y de las multas corrió como reguero de pólvora. En solo 2 meses, perdió el 80% de sus alumnas. Padres que antes la admiraban, ahora la repudiaban. El goteo se convirtió en una estampida. 3 de sus maestras, con la conciencia pesada, renunciaron públicamente, condenando sus prácticas discriminatorias. La fachada se había desmoronado por completo. Y el golpe final, el más irónico de todos, llegó cuando las autoridades migratorias descubrieron que su visa en México era irregular. La gran Svetlana Petrova, la reina del ballet en Monterrey, fue deportada.
La mujer que había pisoteado los sueños de mi hija y de tantas otras fue expulsada del país. Su academia, que había sido su vida, su orgullo y su medio para discriminar, cerró definitivamente sus puertas. No quedó nada de aquel imperio. Fue la derrota total, la caída absoluta de una mujer que creyó que su estética estaba por encima de la humanidad. Y todo por el amor y la fuerza inquebrantable de una madre que se negó a aceptar la injusticia. Hoy, mi Isabela Herrera tiene 7 años, pero para mí es la bailarina estrella que ha reescrito su propio destino. Aquella niña a la que Svetlana Petrova intentó desterrar, ahora brilla en los escenarios más importantes de México. Mi pequeña bailó en el Auditorio Nacional. Imaginen eso, la grandiosidad de ese lugar, las luces, el aplauso ensordecedor. Y en el centro, mi Isabela, con su tutú especial, girando, aleteando, expresando con cada movimiento la alegría y la libertad que le negaron. Sus videos de baile, los que antes solo veíamos en casa, ahora suman más de 23 millones de vistas en total. Cada me gusta, cada comentario, es un grito de apoyo que le llega directamente al alma, validando su existir, su arte, su forma única de ser. No solo ha encontrado un espacio para su pasión en Ballet Inclusivo México, sino que también ha encontrado su propia tribu. Ahora tiene 12 nuevas amigas en su clase, niñas que la entienden, que la abrazan, que ríen con ella y por ella. Verla con sus compañeras, compartiendo un tutú, un paso, una sonrisa, es el verdadero trofeo de esta batalla. Su felicidad, la inclusión que ahora vive, es el legado de un tutú que se negó a ser guardado. Y en medio de esta victoria, de este presente vibrante para mi hija, el contraste con la vida de Svetlana Petrova no podría ser más crudo, más justo. ¿Recuerdan a la gran directora del Ballet Clásico Monterrey, la ex bailarina del Bolshoi, la mujer que con desprecio dijo que mi Isabela arruinaba la estética y parecía un animal herido? Esa misma mujer, que creyó que su poder era intocable y su crueldad impune, ahora está en Rusia. Desde allá, da clases de ballet online, no en una prestigiosa academia, sino por la módica suma de $5 la clase. $5, una miseria comparada con los miles que cobraba y los millones que evadió. Su imperio se desmoronó por completo, sus sueños de grandeza se hicieron añicos, y todo por negarle a una niña el derecho a soñar y a bailar. Su prestigio, su academia, su estatus, todo lo perdió. Y lo que es más hiriente para una persona como ella, su reputación está manchada para siempre. El nombre de Svetlana Petrova, que antes era sinónimo de excelencia, ahora se menciona con desprecio como la maestra cruel. No te quedes sola. Únete a nuestra comunidad de apoyo en redes sociales. Juntas podemos seguir cambiando el mundo para nuestros hijos. La humillación que Isabela sufrió en ese estudio de ballet, cuando Svetlana la condenó por su estética, se ha convertido en la base de su mayor triunfo. Mi hija, que para esa mujer arruinaba la atmósfera con sus sonidos y sus giros de autoestimulación, hoy es ovacionada en el Auditorio Nacional. Sus movimientos, su forma auténtica de bailar, no solo no arruinan nada, sino que inspiran, conmueven y demuestran que la belleza no tiene una única forma ni un solo patrón. Ella es la prueba viviente de que la neurodiversidad no es un defecto, sino una expresión única de la humanidad. Cada aplauso que recibe, cada sonrisa que provoca, cada niña que la ve bailar y se siente representada, es un rayo de luz que ilumina la oscuridad que Svetlana intentó imponer. Mi Isabela baila en los mejores escenarios de México, mientras Svetlana Petrova se aferra a un hilo de su pasado, dando clases desde la soledad de su exilio, viendo cómo el mundo que ella despreció celebra a la niña que ella intentó borrar. Esta victoria va más allá de Isabela. Es un legado de esperanza para todas las niñas, para todos los niños neurodivergentes de México y del mundo. Es un grito de guerra para cada madre que ha escuchado que su hijo no es normal, que no encaja, que debería estar en otro lugar. Les digo con el corazón en la mano, con la voz fuerte y clara que la batalla me ha dado:
Las niñas nivel 3 también merecen tutús, también merecen sueños y, sobre todo, también merecen aplausos. Sus cuerpos, sus mentes, su forma única de ver y vivir el mundo son perfectos tal como son. No hay que esconderlos, no hay que forzarlos a encajar en moldes rígidos y obsoletos. Hay que celebrarlos, hay que abrazar su diversidad, hay que darles alas para que vuelen a su manera. Si una institución, si una persona, no puede ver la belleza en la forma en que tu hijo se expresa, en su forma de bailar, de hablar, de ser, entonces, que cierren los ojos. Porque el mundo está cambiando y la inclusión ya no es una opción, es una exigencia. El camino fue largo, doloroso, agotador. Cada demanda, cada video viral, cada entrevista, fue una inversión de mi alma, de mi tiempo, de mi energía. Pero ver a Isabela hoy, tan feliz, tan integrada, tan libre, me dice que cada sacrificio valió la pena. Esta victoria no es solo mía, es de todas las madres guerreras que alzaron la voz conmigo, que compartieron la historia de Isabela, que se unieron a la causa. Es la demostración de que la unión hace la fuerza y que la voz de una madre, amplificada por la indignación y el amor, puede derribar imperios de arrogancia y discriminación. No más silencio, no más humillaciones. Nuestros hijos tienen derecho a ocupar su lugar en el mundo, a perseguir sus pasiones, a ser quienes son. Y nosotras, sus madres, somos las guardianas de ese derecho, las leonas que defenderán su potencial con cada fibra de nuestro ser. El tutú de Isabela es ahora un símbolo, no solo de ballet, sino de resiliencia, de belleza en la diversidad y de un amor maternal que no conoce límites.